Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos. Él seguirá siendo nuestro ministro. Jueves de Mirada Latinoamericana. Daniela Pacheco, bienvenida. Gracias, Pedro, como siempre es un gusto. Escuchábamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde el Foro Económico Mundial en Suiza, defendiendo a uno de sus ministros. ¿Qué es lo que sucede con esto que ha puesto prácticamente en contra a Guatemala y a Colombia? A ver, esto es una historia que viene de atrás. El actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, se desempeñó como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, más conocida como CICIG, que era un organismo multilateral impulsado por las Naciones Unidas, que en 2007 acordó trabajar con el Ministerio Público de Guatemala sobre todos los casos de corrupción que se pudieran presentar. Esa comisión trabajó desde 2007 hasta 2019, cuando el expresidente Jimmy Morales le dijo adiós del país. El titular del Ministerio de Defensa colombiano estuvo ahí entre 2013 y 2017, muy ligado a las investigaciones relacionadas con el caso de Odebrecht. ¿Qué está pasando o de qué se le señala? Porque todavía no hay una acusación formal. Uno, de haber hecho acuerdos para que directivos de la empresa de Odebrecht pudieran acceder a rebajas de penas a cambio, digamos, de más información. Pero recordemos que eso fue un mecanismo que se utilizó en muchísimos países del continente, Colombia, Ecuador, Brasil. Así que, digamos, ahí está un poco difícil establecer una responsabilidad, ¿no? Dos, el gobierno guatemalteco, la fiscalía más bien, señala que una subalterna de Iván Velásquez viajó a Brasil con este mismo propósito, es decir, extralimitó el papel de consejero, digamos, que tenía este organismo y negoció directamente esto que te estaba comentando en Brasil. Ok, es decir, que se saltó a las instancias. Exactamente, es básicamente esos son los señalamientos, así que por lo que se ve así a simple vista son bastante endebles. Pero Iván Velásquez no es el único señalado y esto no sucede ahora. Esto viene casi de hace 5 años atrás, lo que se llama el pacto, o la gente lo conoce comúnmente en Guatemala como el pacto de la corrupción, entre empresarios, militares y políticos que todos estos años han venido siendo salpicados por este organismo desde 2007 y que hoy, que digamos el péndulo político va y vuelven a tener entrada en el gobierno, están buscando o reversar parte de las acusaciones, de las condenas o inclusive vengarse de estas personas. No en vano hay 35 fiscales y jueces anticorrupción en el exilio a raíz de esta persecución que se está gestando en Guatemala. Es decir, ¿esto es una venganza política? Podríamos hablar de eso, sumado digamos, a lo que te estaba mencionando, pero digamos, a todas luces el caso carece de fondo como para señalar ahora a un ministro de Defensa en funciones, de que se extralimitó en sus funciones cuando vemos que estaba cumpliendo a cabalidad con los mandatos del organismo. ¿Qué ha dicho el propio ministro de Defensa? Bueno, él ha sido muy cuidadoso, simplemente ha dicho que los actos hablan por sí solos, que él simplemente se limitó al cumplimiento de sus funciones y que a través de la vía diplomática las tensiones o cualquier señalamiento que exista se va a resolver entre ambos países. Sin embargo, el fiscal, de hecho que es un fiscal bastante controvertido, acusado por corrupción, le quitaron la visa de los Estados Unidos, Alejandro Curruchiche. El de Guatemala. El de Guatemala, que digamos es quien hace el señalamiento, pues escala el conflicto ya a nivel político. Entonces ya ves que no se trata solamente de un tema judicial o de una investigación, sino que lo quieren convertir en una situación política pues mucho más grave. Porque ya incluso esto deriva en un enfrentamiento verbal entre Yamatei y Petro. Sí, claro, Petro, además Petro gana la presidencia con un gobierno anticorrupción. Con un discurso anticorrupción. Imagínate que al ministro de Defensa lo acusan de corrupto en otro país, no es menor el tema. Pero estamos hablando de un presidente como Alejandro Yamatei que tiene un 24% de aprobación desde hace 3 años casi.
y cuya desaprobación bajó a raíz del manejo de la pandemia y que se va a enfrentar, él obviamente no va a la reelección, no hay reelección, pero en 6 meses a las elecciones generales que van a suceder en Guatemala. Claro que tiene un componente electoral y político esto que está sucediendo. Porque habrá algún candidato oficialista. Sí, que además va muy mal, que está intentando separarse de los ataques por corrupción precisamente al presidente Alejandro Yamatei y que posiblemente no vaya a ser el próximo presidente de la República. A ver, para poner un poco en similitudes, es como si al presidente López Obrador le acusaron a algún miembro de su gabinete de corrupto. Sí, es básicamente... Una reacción similar como la que te escuchamos de Petro. Sí, mira, ahí la cuestión es que Alejandro Yamatei, digamos, ha intentado liderar esta bandera de la corrupción en Guatemala cuando todos sabemos que, digamos, su gobierno es uno de los más señalados por ese motivo. Él quiso distanciarse de su antecesor Jimmy Morales, que también estuvo acusado por los mismos temas de corrupción. Estuvo intentando distanciarse del expresidente Otto Pérez, que estuvo condenado por este caso de Odebrecht a 16 años de prisión. La condena fue en diciembre, recientemente, y que justamente no ha logrado desvincularse de las acusaciones y hoy, digamos, pone sobre la mesa este tipo de señalamientos que desvían un poco la atención de las tensiones que tiene en casa a portas de las elecciones. ¿Qué reacciones ha habido en Colombia sobre esto? Me imagino que ha de haber tanto quienes apoyan como quienes rechazan esto. Esto ha sido un motín para la oposición en Colombia, justamente vuelvo al discurso anticorrupción del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Iván Velázquez es digamos, una persona muy reconocida por su entereza, por su decencia, y como las acusaciones o los señalamientos son tan infundados, la verdad no ha sido muy trascendente. Sin embargo, el presidente Yamatei en una entrevista llama al presidente Gustavo Petro guerrillero. Entonces ahí te das cuenta que no hay forma o no hay intención de desescalar la tensión entre ambos países. Incluso Petro ya mandó a rendir cuentas, ¿no?, a la embajadora en Guatemala. Ya ambos hicieron consultas a sus embajadoras. Y el presidente Petro también le responde y le dice que no pida cordura, no pida una resolución diplomática de los conflictos, si esa es la forma en que se van a tratar los presidentes de ambos países que ya llevan manteniendo relaciones pues hace muchísimos años. Claro, pues Daniela, te agradezco que hayas estado con nosotros como cada jueves. Es un gusto, Pedro. Nos vemos la siguiente semana. Aquí nos vemos.